I'd like to start with a word of prayer. Quisiera empezar con una oración. Gracious Father, we thank you for this day. We thank you for what you have given us. We thank you for this teaching. We thank you for your word. In the name of Christ we pray. Amen. So this is course 3, Así que estamos en la sesión 3, where we'll be talking about Baptist practice. en la que vamos a estar conversando acerca de la práctica bautista. Yesterday, Pastor Sean talked a little bit about Baptist distinctives. Ayer el pastor Sean habló acerca de lo que son los distintivos bautistas, What separates us from Presbyterians, from Anglicans, from perhaps even other Baptists? qué nos separa de los presbiterianos, de los anglicanos e incluso qué nos separa de diferentes bautistas. And one of the things that we discussed was that we must have a set of beliefs that are laid out. Y también que tenemos ciertos tipos de creencias que nos diferencian. We must know what we believe and why it's different from what others believe. Debemos entender qué es lo que creemos y por qué es diferente a las demás creencias. And one of the ways that Baptists have historically done that is through the use of confessions. Y una forma que históricamente los bautistas han hecho eso es a través de las confesiones. Now, this is something that's a little bit controversial in Baptist life. Ahora, esto es algo que es un poco controversial en la vida de los bautistas. They might say, why do we need a confession? Tal vez puedan preguntarse por qué necesitamos una confesión. We believe in the Bible. Creemos en la Biblia. But as we heard yesterday, all of the other groups, all of the other denominations say the same. Pero como vimos ayer, todos los demás grupos, todas las demás denominaciones dicen lo mismo. So we need to have a confession that tells ourselves and others what we believe. Pero necesitamos una confesión que nos dice a nosotros y a los demás en qué creemos. And truly, it's unavoidable to have some sort of confession. Y obviamente es inevitable tener algún tipo de confesión. The first one we just said, we believe the Bible, La primera es creemos en la Biblia. is maybe the most inoffensive of all confessions. Quizás la más inofensiva de todas las confesiones. Everyone who claims to be any sort of Christian, even liberal Christians, claim to believe the Bible. Todos los que claman ser cristianos, e incluso cristianos liberales, claman que creen en la Biblia. And maybe they don't realize it, and maybe we didn't originally, but that is a confession. Pero tal vez ellos no se dan cuenta, o tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta de que esa es una confesión. In fact, the 1689, or the Second London Baptist Confession, begins with this kind of statement. De hecho, la Confesión Bautista de Londres de 1689 comienza con esta declaración. Voy a leer lo que dice en la diapositiva. La Sagrada Escritura es la única regla suficiente, cierta e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia hasta ahora manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, como para dejar a los hombres imperdonables, sin embargo, no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y su voluntad que es necesario para la salvación. Here in the very beginning of this confession, they lay out that Scripture is necessary. Aquí en el primer capítulo, en la primera parte de esta confesión, ellos muestran de que esta declaración es necesaria, infalible. It's sufficient, Es suficiente, it is infallible. es infalible la Escritura. This doesn't deny that there's other types of revelation. Ellos no están negando que hay otros tipos de revelación. Specifically, we see the light of nature and the works of creation Podemos ver lo que es la naturaleza y la creación and the good providence of God. y la buena providencia de Dios. But we see that Scripture alone is the infallible rule. Pero vemos que solamente la Escritura es la regla infalible. So, in a lot more words, they say, we believe the Bible. Entonces, en pocas palabras, ellos están diciendo, nosotros creemos en la Biblia. So, if we want to answer the question, what do we believe, we have two choices. Entonces, si queremos responder a la pregunta, ¿qué es lo que creemos? Tenemos dos opciones. We have to be prepared at any moment to lay out exhaustively from Scripture our position on any doctrine. Tenemos que estar listos para mostrar expositivamente y muy abiertamente lo que creemos acerca de cada doctrina de la Biblia. You need to be ready to read from every passage of Scripture to lay out your belief.
Tú estás listo, deberías estar listo para leer en cada versículo de la Biblia para mostrar lo que tú crees. Or we can work beforehand to distill Scripture into digestible chunks. O podemos trabajar de antemano para poder hacer párrafos y mostrar qué es lo que nosotros creemos que está en la Biblia. The confessions are not Scripture. Las confesiones no son la palabra de Dios, no es la escritura, They are not infallible, no son infalibles, but they are representative of what the Scripture teaches. pero es una representación de lo que la escritura enseña. They are a guide and a guardrail for our teaching. Es una guía y es algo que nos ayuda en nuestra enseñanza. But just a statement that we believe the Bible is not enough. Pero solamente la declaración de que creemos en la Biblia no es suficiente. Yesterday we heard that Anglicans and Presbyterians, and yes, even Roman Catholics say they believe the Bible. Ayer vimos que anglicanos, presbiterianos y aún los católicos romanos dicen y afirman, creemos en la Biblia. So then the question is, what do we mean by the Bible? Y la pregunta es entonces, ¿qué necesitamos de la Biblia? As Pastor Sean said yesterday, the 66 books of the Old and New Testament are the Word of God. Como el pastor Sean dijo ayer, los 66 libros de la Biblia son la palabra de Dios. However, Roman Catholics have added books to the Bible. Sin embargo, los católicos romanos han añadido libros a la Biblia católica. And so when they say we believe the Bible, they mean something different than we do. Entonces, cuando ellos dicen nosotros creemos en la Biblia, ellos se están refiriendo a algo diferente a lo que nosotros nos referimos. So we need to be more specific. Así que debemos ser mucho más específicos. We need to say, what is the Bible that we believe? Tenemos que responder a la pregunta, ¿qué es lo que la Biblia enseña? And so now our simple confession of we believe the Bible has gotten a little bit bigger. Entonces, simplemente una confesión pequeña de creemos en la Biblia se hace un poco más grande. And this is something that we see even in Scripture. Paul deals with false teachers attacking the doctrine of God from the Bible. Y esto es algo que vemos en la Escritura, cuando Pedro está hablando acerca de que hay personas atacando a la Santa Escritura de la palabra. In 1st and 2nd Timothy, Paul deals with teachers who are teaching falsely from the Word of God. They are teaching a different doctrine out of the Bible. Nosotros vemos que en Timoteo hay personas que están tomando la Escritura y torciéndola para enseñar falsa doctrina. 1:3. It's in the slide. Vamos a leer 1 Timoteo. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. They were teaching a different doctrine using the scriptures that they had. Ellos estaban enseñando diferente doctrina usando las escrituras que tenían. They were teaching myths and genealogies, which was a common practice for Jews of that day. Ellos estaban enseñando mitos y genealogías que era una práctica común para los judíos de ese tiempo. So the same material, the same Bible, Así but a que different doctrine. el mismo material, la misma Biblia, pero una diferente doctrina. And this doctrine was opposed to the Word of God. Y esta doctrina obviamente se estaba oponiendo a la verdad de Dios. So if it's possible, even in that day, that people were teaching different doctrine from the Word of God, there must be a right and wrong way to teach from Scripture. Entonces, si nosotros vemos que desde ese tiempo las personas estaban utilizando la palabra para enseñar falsa doctrina, nos damos cuenta que sí hay forma de enseñar falsa doctrina que salga de las Sagradas Escrituras. And as we saw yesterday, right and wrong interpretations of Scripture, Como vimos ayer, la correcta y mala interpretación de las Escrituras, and only Scripture interprets Scripture infallibly. y solamente la Escritura se interpreta a sí misma. And Paul assumes this in the pastoral epistles, that there's a right way to handle Scripture. Y Pablo afirma esto en sus epístolas, que hay una forma correcta de interpretar las Escrituras. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. So there's an assumption that Paul has that there is a right way to handle Scripture. Entonces, Pablo está asumiendo, está diciendo que hay una forma correcta de manejar y estudiar la Escritura.
And he assumes that Timothy knows that right way. Y él está asumiendo, mostrando que Timoteo conoce la forma de cómo se estudia correctamente. So Timothy has been taught Entonces Timoteo ha sido enseñado by his mentor, the Apostle Paul, por su mentor, el apóstol Pablo, and by the Spirit. y por el Espíritu. And so we shouldn't assume that we can come to the Scripture without teaching, Entonces no podemos nosotros asumir que podemos llegar a la Escritura sin que alguien nos enseñe and create doctrine out of thin air y simplemente crear doctrina del aire and think that it is going to be proper or right. y pensar que eso que nosotros creemos va a ser correcto y adecuado. False teachers are clever. Los falsos maestros son muy astutos. They take the things that we have that are good and twist them. Ellos toman lo que nosotros tenemos que es bueno y lo tuercen. And this is the thing that they have learned from their father, the devil, Y estas son cosas que ellos han aprendido de su padre, el diablo, because he is the one who twists Scripture and creation. porque él es el que tuerce la Escritura. Voy a leer esta cita de John English Lee. Dice, los falsos maestros son astutos y sutiles. Utilizarán un lenguaje bíblico de maneras inventivas para socavar la misma verdad que dicen que quieren defender. Las confesiones permiten que la sabiduría colectiva de la iglesia a lo largo de la historia se utilice para edificar a los santos con la verdad bíblica, para exponer enseñanzas falsas y proteger contra la herejía. Yesterday, we saw that there is a difference in understanding between us and the Catholics for justification. Nosotros vimos ayer de muchas formas cómo somos diferentes entre los católicos romanos y nosotros. We use that word differently than they do. Nosotros utilizamos la palabra suficiencia de una manera diferente. So we shouldn't assume that we all have the same dictionary. Entonces no debemos asumir que tenemos el mismo diccionario que ellos. So we need to set out what we believe and say it clearly. Entonces debemos nosotros mostrar lo que creemos y decirlo claramente. And sometimes that means using a lot of words. Y eso a veces significa decir un montón de palabras. So we started with we believe the Bible. Entonces empezamos con nosotros creemos en la Biblia. Then we had to define the Bible further. Nosotros debemos entonces definir lo que la Biblia enseña. And now we know that even for individual doctrines, we may not be speaking the same language when we talk. Entonces también nosotros debemos entender que para doctrinas específicas debemos ser aún más específicos también. So we must have a confession, a statement that shows what we believe and explains it clearly. Entonces debemos tener una declaración, una confesión que muestra lo que verdaderamente creemos claramente. The strongest historical confession of faith for Baptists is the 1689 London Baptist Confession. La confesión más robusta que existe entre los bautistas es la confesión segunda de Londres de 1689. Sometimes we call it the Second London Baptist Confession. Nosotros a veces le decimos la confesión segunda de Londres de 1689. I apologize, I won't be consistent when I say it, and neither are the authors that we're going to look at. I won't be consistent when I say it. Neither will authors. So which one do you use? We use both. Va a usar los dos nombres cada vez que pueda, no se confunda. So yesterday, Pastor Sean talked a little bit about the English particular Baptists. Entonces ayer el pastor Sean habló acerca de los ingleses bautistas particulares. These are the ones who believe in God's sovereignty over salvation. Ellos son los creyentes que creían la soberanía de Dios a través de la salvación. And they wrote this confession and they used works of those who had gone before. Ellos escribieron esta confesión utilizando el trabajo de hombres sabios de años anteriores. It wasn't a brand new doctrine. No era una doctrina nueva, It wasn't even a brand new statement. no era una declaración nueva. Most of the text is borrowed from earlier statements. Muchos de los declaraciones ellos la estaban tomando de declaraciones de años anteriores. These are beliefs that Christians have held for centuries. Esas son creencias que los cristianos han mantenido por siglos. Voy a leer la cita de Ryan Davidson. Dice, esta confesión era clásicamente teísta en su visión de Dios, en su visión del pacto en la teología bíblica, calvinista, en su soteriología, y mostraría alineación con la confesión de fe de Westminster sobre los medios ordinarios de la gracia y la ley.
So in this confession, we won't find a new view of who God is. Entonces, en esta confesión no vamos a encontrar una nueva forma de ver quién es Dios. It is an orthodox confession. Es una confesión ortodoxa. It tells us what Christians have believed for centuries about Scripture, God, man, etc. Es lo que nos dice lo que los creyentes han creído por muchos años acerca de Dios, el hombre, el pecado. It is clearly laying out the things that we believe as Baptists that make us different from other believers. Está solamente mostrando lo que nosotros creemos como bautistas y lo que nos diferencia de las demás creencias. What's important to remember, though, is that it doesn't separate us from unbelievers necessarily. Entonces, lo que tenemos que recordar es que no nos separa de los no creyentes necesariamente. If you disagree or are confused about parts of this confession, that doesn't mean that you're not a Christian. Si usted tal vez está confundido con alguna parte de la confesión o no está de acuerdo con alguna parte, eso no significa que usted no sea cristiano. For most of it, these are secondary doctrines. However, there are important elements that we must agree on. Aunque encontremos muchas doctrinas de segunda categoría, es decir, no son doctrinas que, si nosotros estamos afirmando estas doctrinas, es buena para nosotros y debemos estudiarlas y abrazarlas. In our new member class at Morning View, we teach on this confession. En la clase de nuevos miembros en Morning View nosotros enseñamos esta confesión. And we say that it is important for us as a church. Y nosotros decimos que es importante para nosotros como iglesia. El segundo de Londres de 1689 expresa con mayor claridad y precisión nuestra soteriología bautista, así como la teología del pacto bautista. This is the clear expression of who we are as Baptists. Esta es una clara expresión de quiénes somos nosotros como bautistas, Just as Pastor Sean summarized yesterday. así como el pastor Sean resumió ayer. So the question then becomes, how do we use this confession? Entonces la pregunta es, ¿cómo entonces usamos esta confesión? We have books that are 60 or 80 pages long laying around the church, but what are they for? Tenemos libros que tienen entre 60 y 66 páginas, pero ¿para qué nos sirven? Well, we use the confession to teach our church, Nosotros usamos la confesión para enseñar a la iglesia, to guide our church, para guiar a la iglesia and to protect our church. y para proteger a la iglesia. Every member of our church must subscribe to the confession. Cada miembro de nuestra iglesia debe suscribirse a esta confesión. This is a requirement to become a member of our church. Esto es un requisito para volverse miembro de nuestra iglesia. And there is fear out of some that means they are becoming a robot who has to follow exactly what we teach. Y tal vez hay un poco de miedo en algunos que piensan que se van a convertir en robots que deben seguir cosas al pie de la letra. Or that they have to believe exactly everything that we believe. O que deben creer exactamente todo lo que nosotros creemos. But that would be difficult Eso va a ser un poco difícil. because there are things that some of us disagree on. Porque hay cosas que entre nosotros no estamos de acuerdo. Pastor Sean and I have different views of eschatology. El pastor Sean y yo tenemos diferentes tipos de vista cuando hablamos de escatología. And yet we are lovingly in fellowship with one another in the church. Pero sin embargo nosotros estamos en amor y con compañerismo dentro de la iglesia. So even under the confession, there is room for us to disagree friendly. Pero sin embargo, aún con una confesión nosotros tenemos permiso a no estar de acuerdo en todas las cosas. So we ask our church to subscribe to the confession, Entonces nosotros le pedimos a la iglesia que se suscriban a la confesión, but that doesn't mean that they have to absolutely, perfectly agree with every word. pero eso no significa que ellos absolutamente deban afirmar que creen en cada palabra. So what does it mean? Entonces, ¿qué significa? It means four things. Significa cuatro cosas. One, that they affirm all the first order doctrines taught in our confessions. Número uno, ellos afirman todas las doctrinas de primer orden enseñadas en nuestras confesiones. The first order doctrines are those things that we must believe to be Christians. Cuando hablamos acerca de doctrinas de primer orden, son doctrinas esenciales que nosotros creemos para volvernos cristianos, creyentes. Things like who is God? Cosas como quién es Dios, Who is the Son? quién es el Hijo, Who is the Spirit? quién es el Espíritu Santo, What is Scripture?
¿Qué es la escritura? How are we saved? ¿Cómo nosotros somos salvados? These things we must agree on or we can't be in fellowship. Nosotros debemos estar de acuerdo con todas estas doctrinas porque si de lo contrario no podíamos tener compañerismo. Subscription means a second thing. También cuando hablamos acerca de suscribirnos, hablamos de algo segundo. Those who subscribe agree not to cause division. Aquellos que se suscriben a la confesión acuerdan no causar división. They won't create strife over any of the doctrines that are in our confession. No van a crear conflicto sobre ninguna de las doctrinas de nuestras confesiones. If they disagree, Si ellos están en desacuerdo, they will do it in an agreeable way ellos lo van a hacer de una manera agradable and not undermine the teaching of the church. y no lo van a hacer en una manera para socavar la enseñanza en la iglesia. And that's the third thing that subscription means. Y eso es algo, así vamos al tercer punto. Those who subscribe won't teach against the confession. Ellos acuerdan no enseñar en contra de nada de las confesiones. It's a guardrail for our teaching. Es para guardar la enseñanza en la iglesia. So those who teach in our church may not go off to the left or to the right too far in any direction. Entonces los que enseñan en la iglesia no se vayan ni a la izquierda ni a la derecha cuando hablamos acerca de la enseñanza. When you come to our church, you know what we are going to teach. Así que cuando ustedes tal vez vengan a nuestra iglesia, ustedes van a saber exactamente lo que creemos y enseñamos. You know what we believe, Ustedes van a saber lo que creemos and you know what we are going to hold ourselves to. y van a saber a nosotros qué creemos y qué vamos a guardar y proteger como doctrina. And finally, those who subscribe to the confession, Y finalmente los que se suscriben a la confesión, they agree to sit under and learn from those who teach it. ellos aceptan sentarse y aprender de aquellos que enseñan. If they are not able to sit under the teaching from the confession, Si ellos no están dispuestos a sentarse y ser enseñados por la confesión, that's not subscription. eso no están suscribiéndose. They don't necessarily have to agree wholeheartedly with what's taught. Ellos necesariamente no tienen que estar de acuerdo con lo que está enseñando. In fact, I've had great conversations with people who've disagreed with things I've taught. Incluso yo he tenido buenas conversaciones con personas que están en desacuerdo con cosas que yo he enseñado. But we're able to do it in a way of brotherly affection. Pero nosotros tenemos la oportunidad de discutir estas cosas de una manera amorosa entre hermanos. So those who subscribe hold to these four facts. Entonces, aquellos que se suscriben a la confesión tienen que abrazar estos cuatro puntos. They are bound by it, Ellos tienen que sujetarse a esto, but they are made free within the confession to teach and to learn. pero también tienen que entender que tienen que sentarse y ser enseñados por estas enseñanzas. And they are able to hold us as teachers to the confession. Y entonces también ellos tienen que entender que nosotros nos sujetamos a las confesiones como maestros. We promise to them that this is what we believe and this is what we will teach. Nosotros les prometemos a ellos que esto es lo que creemos y esto es lo que vamos a enseñar. And so it is a tool for the congregation to hold their teachers accountable. Entonces esto es una manera para la congregación y para maestros mantenernos rindiendo cuentas. It protects them from false teaching from the outside, Nos protege de falsos maestros de afuera and it protects them from the sinfulness of the teacher's flesh, our flesh. y nos protege de nuestro propio pecado como maestros. And so a confession we use in our church to help, to protect, and to guide. Entonces usamos la confesión en nuestra iglesia para ayudar, proteger y guiar. And the confession shapes how we practice church. Y también la confesión moldea cómo da forma a nuestra práctica en la iglesia. What was identified earlier as being a blessing about the confession is its covenant theology. Como estaba diciendo anteriormente, algo que encontramos en la confesión es la teología del pacto. The confession expresses a covenantal view of God's work in creation. La confesión muestra una visión del pacto en la obra de Dios en la creación. Now, truly, we could do conference after conference after conference on covenantalism. Nosotros podemos hacer conferencia una tras otra solamente para hablar de lo que es la teología del pacto. But simply put, God deals with his creation by means of covenant.
Pero simplemente es esto, que Dios trata con su creación por medio de pactos. He says, "You will be my people, I will be your God." Él dice, ustedes van a ser mi pueblo y yo seré su Dios. And in so doing, he establishes a covenant with them, Entonces, en ese momento Dios está haciendo un pacto con ellos. promising to interact with them according to his standard, Él está prometiendo interactuar con ellos de acuerdo al estándar que Él ha puesto, with blessings and cursings attached. con bendiciones y también con maldiciones si ellos rechazan esto. Voy a leer la cita que dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia a Dios como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser que por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. The Greeks believed that their gods lived on a mountain, Los griegos creían que sus dioses vivían en una montaña, a mountain that they could see and perhaps even climb. tal vez una montaña que ellos podían ver e incluso podían trepar esa montaña. Our God, the true God, resides in his high place, Nuestro Dios, nuestro gran Dios, reside en su glorioso lugar, but we can never go to him in our own power. pero nosotros no podemos ir hacia Él por nuestra propia cuenta. Even if we could appear before him by our own works, we would be destroyed. Incluso si nosotros podríamos por nuestras propias obras tratar de ir hacia Él, seríamos destruidos, Because we are unrighteous porque nosotros somos injustos and unworthy. y no somos dignos. And so the confession teaches what Scripture teaches, Entonces la confesión enseña lo que la Escritura enseña, that it was necessary for God to descend to us. que era necesario que Dios descienda hacia nosotros. He came down from his holy mountain Él descendió de su montaña santa and made a covenant with his people. e hizo un pacto con su pueblo. And so he interacts with us consistently with that covenant. Entonces Él interactúa con nosotros consistentemente por medio de este pacto. And in fact, there are two covenants we can live in. Y de hecho hay dos pactos por los que nosotros podemos vivir. Gálatas 4, versículos 22 al 26 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. We cannot be outside of covenant with God. Nosotros no podemos estar fuera del pacto sin Dios. Every single person is under a covenant. Cada persona está debajo de un pacto. It is impossible to not interact with God. Es imposible no interactuar con Dios. And so we must interact with him either under the covenant of grace or of works. Entonces debemos tener una comunión, debemos interactuar con Él, ya sea por el pacto de obras o el pacto de gracia. We must either be trying to ascend the mountain Nosotros tal vez podemos estar tratando de trepar esta montaña or trusting his descending to us. o confiando que Él descendió a nosotros. So we are either under law or under grace. Entonces o estamos debajo de la ley o estamos debajo de la gracia. The law and the covenant of works and slavery, and grace is the covenant of grace and freedom. El pacto de obras es de esclavitud y el pacto de gracia estamos hablando de libertad. The covenant of works says, do this and live. El pacto de obras dice, haz esto y vive y vivirás. And if anything you fail, you will die. Y si fallas en alguna cosa, tú vas a morir. However, the covenant of grace says, Christ has done this that you may live. Pero el pacto de gracia dice, Cristo ha hecho esto por ti para que viváis. No one has ever been saved under the law. Nadie nunca ha sido salvado por medio de la ley. Not ever. Nunca. Not Abraham, Ni siquiera Abraham, not David, no David, not you. ni siquiera usted.
Every single person who has ever been saved by grace. Todos los que han sido salvados alguna vez han sido salvados por gracia. They have been saved because they believed in and were covered by the atoning blood of Christ. Ellos han sido salvados porque han creído y han sido cubiertos por la sangre expiatoria de Cristo. Now maybe you think some of them were before Christ. Ustedes pueden pensar, algunos de ellos algunos de ellos estaban antes de Cristo. They were before the Bible was written. Ellos tal vez existieron antes de que la Biblia fuera escrita. How could they have believed in grace? ¿Cómo ellos pudieron haber creído en gracia? In Hebrews chapter 11, we see that that's the case for all of them. En Hebreos 11 vemos el mayor ejemplo de esto. Though they did not have as clear a revelation as we do, Incluso aunque ellos no tenían una clara revelación como nosotros la tenemos ahora, they had everything that was sufficient for salvation. ellos tenían todo lo que era suficiente para salvación. And though they did not believe perhaps exactly in Christ as we know him, Y tal vez aunque ellos no creían exactamente en Cristo como nosotros lo conocemos, because they didn't know his life, his works, his death, and his resurrection as we do, porque ellos no conocían su nacimiento, su muerte y su resurrección como nosotros conocemos, they believed in the coming redemption by God, ellos creían en la redención que había de venir por a Dios. thing that they could not see clearly, Ellos sabían y veían que no podían ver claramente, but that they believed earnestly. pero ellos creían fervientemente. This is true for all the Old Testament saints. Esto es real para todos los santos del Antiguo Testamento. They are saved by the blood of Christ, Ellos son salvados por la sangre de Cristo, not by their works, no por sus obras, but by Christ alone. solamente por Cristo. No one has ever been saved by the law, Nunca nadie ha sido salvado por la ley. not just because they couldn't keep it, No, ni siquiera porque no podían cumplir, guardar toda la ley, but because that's not its purpose. sino porque no es el propósito de la ley. It is Christ alone who saves. Es solamente Cristo el que salva. Galatians 2:21. Gálatas 2:21. Vamos a leer Gálatas 2:21. Let me find it really quick. Dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. If Abraham could have been saved by his works, Si Abraham hubiera sido salvado por sus obras, then Jesus' death was meaningless. entonces la muerte de Cristo no tiene significado. If you could be saved by your works, Si tú puedes ser salvado por tus obras, Jesus' death is meaningless. la muerte de Jesús no tiene sentido. But Jesus' death is not meaningless. Pero la muerte de Cristo no es sin sentido. It is the most meaningful thing that has ever happened. Es la cosa que tiene más valor que ha pasado. Because by his death, he redeemed sinners to life for himself. Porque por su muerte Él redimió a los pecadores para sí mismo. And so in covenant theology, we see we must either be under law, which will mean death, Entonces, como vemos en la teología del pacto, si estamos bajo el pacto de obras, estamos en esclavitud y estamos en muerte. or under grace, which is life. O debajo del pacto de gracia, lo cual es vida. So that kind of leaves us with yet another question. Entonces, esto nos guía a otra pregunta. If the law can't save us, Si la ley no puede salvarnos, what is its purpose? ¿cuál es su propósito? Some churches have answered this by saying it has no purpose. Algunas iglesias han respondido esta pregunta simplemente diciendo no tiene propósito. We just can throw the law out. Simplemente podemos tirar la ley a un lado. We are saved. Who cares about the law? Estamos salvados, ¿a quién le importa la ley? But that's wrong too. Pero eso está mal también. The law is good. La ley es buena, It is the righteous standard of God, es el estándar justo de Dios and it has a purpose. y tiene un propósito. In fact, we have 3 uses of the law. De hecho, tenemos 3 usos de la ley. The law is a mirror, La ley es un espejo, a restraint, es una restricción and revelation. y es una revelación.
First, the law is a mirror. Primero, la ley es un espejo. It shows us who we are. Nos muestra quiénes somos. It shows us our sin. Nos muestra nuestro pecado. It shows us our rebellion against God. Nos muestra nuestra rebelión en contra de Dios. And if that was all, Y si eso fuera todo, it would be bad news for us. eso serían malas noticias para nosotros. But it shows us that we are in need of salvation. Pero nos muestra que tenemos necesidad de salvación. And so we hope. Entonces nosotros esperamos. It is also a restraint. También es una restricción. It holds back the hands of the wicked Dice, impide que las manos de los impíos from doing all of their wickedness. ejerzan toda su maldad. Look at the world. Miren el mundo. It is not as bad as it could be, praise God. No es tan malo como puede llegar a ser, y eso es una razón para alabar a Dios. Even the most ungodly person has some morality. Incluso las personas más injustas y más terribles tienen algo de moralidad. They have a sense of right and wrong. Tienen un sentido de lo que es bueno y malo. Even the atheist believes it's wrong if you steal from him. Incluso un ateo va a ver que es algo malo si tú le robas. Even the pagan believes it's wrong if you kill him. Incluso un pagano va a creer que está mal si tú lo matas. But why? ¿Pero por qué? What standard are they appealing to? ¿A qué estándar ellos están aferrando? It's the law which restrains them. Es la ley que los restringe. Morality is not just born out of society. La moralidad simplemente no nació o salió de la sociedad. It's not arbitrary, No es arbitraria, but it comes from the truth of God which is written in the hearts of man. sino que nace de la verdad, de la norma justa de Dios que está escrita en sus corazones. That alone is not enough to save, Pero eso solamente no es suficiente para salvar, but it convicts. pero convence. Finally, the law is revelation to us. Por último, la ley es una revelación a nosotros. It shows us who God is. Nos muestra quién es Dios. It shows us his righteous standard. Nos muestra el estándar justo de quién es Él. It shows his perfect character Nos muestra la perfección de su carácter and all that he desires his saints to do. y todo lo que lo que Él se deleita ver en sus santos. So the law is a mirror of restraint and it is revelation, Entonces la ley es un espejo, una restricción y una revelación, but it doesn't save. pero no salva. The gospel alone saves. Solamente el Evangelio salva. In the gospel, we see Jesus Christ, En el Evangelio nosotros vemos a Cristo Jesús, the only keeper of the law. el único guardián de la ley, el único que guardó toda la ley. He never failed in even one small part. Él nunca falló ni siquiera en una pequeña parte de la ley. He laid down his life on the cross, Él dio su vida en la cruz, bearing our sin, enterrando nuestro pecado, killed for our iniquity, matando nuestra incredulidad, saving us from our sin. salvándonos de nuestro pecado. And he was raised to life. Y fue resucitado And he offers us his righteousness and his perfection y nos ofrece su perfecta justicia, while he mediates on our behalf. mientras Él sirve como un mediador por nosotros. So the law is a good teacher for us. Entonces la ley es un buen maestro para nosotros, But without the gospel, it is only bad news. pero sin el Evangelio solamente son malas noticias. So how do we use the law and the gospel? Entonces, ¿cómo nosotros ocupamos la ley y el Evangelio? As I already said, it would be wrong for us to ignore the law, Como ya dije, sería equivocado de nuestra parte simplemente ignorar la ley. Paul even tells Timothy that the law is good. Pablo le dice a Timoteo que la ley es buena. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 8 leemos, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. If you use the law lawfully, Si usted usa la ley legítimamente, it is good. es buena. It is good for us. Es buena para nosotros. And so in our church, we use the law. Así que en nuestra iglesia nosotros usamos la ley. The elements of our worship use the law and the gospel properly. Los elementos litúrgicos de nuestra iglesia dependen en gran medida del uso adecuado de la ley y el evangelio. Not just as fancy theological words, No solamente son palabras teológicas interesantes, not just to drive home a point in a sermon, no solamente para mostrar un punto en el sermón, but they inform how we teach sino que nos muestra a nosotros cómo debemos enseñar and how we pray.
y cómo debemos orar. All of our liturgy is saturated in the law and the gospel. Toda nuestra liturgia está saturada de la ley y el evangelio. In fact, the fact that we worship on the Lord's Day comes from a proper understanding of the law. De hecho, el hecho de que nosotros adoremos al Señor en el día del Señor viene de un correcto entendimiento de la ley. The fourth commandment says, "Remember the Sabbath and keep it holy." El cuarto mandamiento dice, recuerda el día de reposo para santificarlo. And Christ has not put the law away. Y Dios no es que ha abolido la ley. He has freed us to worship on his Sabbath. Él nos ha dado toda la libertad para adorarlo en el día del Señor. And he has given us his holiness so that we do not defile the day. Y nos ha dado de su santidad para que este día sea sin mancha. We don't bring our righteousness, which is filthy. Nosotros no traemos nuestra justicia, We bring his righteousness, which is perfect. nosotros traemos su justicia porque su justicia es perfecta. And so we remember the Sabbath and keep it holy by worshiping on his holy day. Entonces nosotros recordamos el día, el cuarto mandamiento de tener el día del Señor para santificarlo. So here we talked a little bit yesterday about the liturgy, our elements of worship. Entonces ayer estábamos hablando acerca de la liturgia, de los elementos de la adoración. So here you'll see an example of our liturgy. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de la liturgia. As I said, all of these things lean on the law and the gospel for their proper function. Entonces, como ya dije, todas estas cosas nacen de un correcto entendimiento de la ley y del evangelio. When we call the church to worship, Cuando llamamos a la iglesia a la adoración, we recognize that our hearts had not been rightly focused. nosotros reconocemos que nuestro corazón no tiene un enfoque correcto And we call on God to point us in the right direction, y nosotros le pedimos a Dios que nos lleve a la dirección correcta to give us hearts ready for worship, para que Él nos dé corazones listos para adorarlo, to help us worship in spirit and in truth. para que Él nos ayude a adorarlo a Él en espíritu y en verdad. We'll look at just two of these elements in more depth. Solamente vamos a ver dos de estos elementos a profundidad. Prayer of confession and supplication, La oración de confesión y súplica and our preaching. y la predicación. It is only through a proper understanding of the law that we know we need to go to God. Solamente la comprensión adecuada de la ley podemos saber que debemos llegar a Él con oración. We need to go to him in prayer because we are not perfect. Debemos ir a Él en oración porque entendemos que no somos perfectos. We need him to help us Lo necesitamos a Él para que nos ayude. because we understand that we have sinned against him. Porque nosotros entendemos que tenemos pecado. In the same way, it's only through a right understanding of the gospel that we can come to him. Entonces también es en un correcto entendimiento del Evangelio que nosotros entendemos que podemos acercarnos a Él. We are not just speaking words to the air hoping that someone hears, No es que estamos lanzando palabras al aire esperando que alguien nos escuche, but we are speaking to our Father sino que estamos hablando a nuestro Padre, who has made us his children, que nos ha hecho sus hijos, who hears us, que nos escucha, who listens to us and Que- answers. que presta atención y que nos responde. And so with the law, we know we need him, and with the gospel, we know he hears. Entonces con la ley entendemos que lo necesitamos, pero con el Evangelio entendemos que Él nos escucha. So here's just a brief example of how law and gospel might be interwoven in prayer. Entonces, esto es una explicación de cómo la ley y el evangelio se entretejen en algunos elementos de la oración. We confess to God our unrighteousness, Confesamos a Dios nuestra injusticia, especially that we struggle with right now. especialmente la que persiste aún ahora en nuestra carne. We recognize his means of grace. Nosotros reconocemos sus medios de gracia. We recognize that he has given us good gifts, Nosotros reconocemos de que Él nos ha dado buenos regalos, that he has given us good works to walk in. que Él nos ha dado buenas obras por las que nosotros podemos caminar. This he has done not because we earned it, Y Él ha hecho esto no porque nosotros lo ganamos, but because of his divine grace. sino por su divina alabanza. And we confess that we have neglected this grace. Y nosotros confesamos que hemos sido negligentes al cumplir esta gracia. We neglected the reading of his word.
Nosotros somos negligentes al leer su palabra, We neglected to come to him in prayer. somos negligentes al venir a Él en oración, We've neglected the fellowship of his body. somos negligentes en ir y adorar con el cuerpo de Cristo. We confess our sins against his law, Nosotros confesamos nuestros pecados en contra de su ley, but we appeal to his mercy, pero nosotros apelamos a su misericordia, not because of our works, no por nuestras obras, but because the blood of the Son spilled for us. sino por la sangre del Hijo derramada por nosotros. We pray that he would cleanse us from unrighteousness, Oramos para que Él nos limpie de injusticia and we know that he will. y sabemos que Él lo hará. He is faithful. Él es fiel. So we submit our needs and desires to him. Entonces sometemos nuestras necesidades y deseos a Él, We seek his sovereign comfort, buscamos su soberano consuelo and we seek his care as our Father. y buscamos su cuidado como sus hijos. We know that even though we are unworthy, Sabemos que aunque nosotros somos injustos, that Christ is worthy. Cristo sí es justo. And so we pray in his name, Así que oramos en su nombre and we know our Father answers. y sabemos que nuestro Padre responde. He doesn't sit on the mountain. Él no se sienta en la punta de la montaña, He has come down to us. Él ha descendido a nosotros. We also use the law and the gospel in our preaching. También nosotros utilizamos la ley y el evangelio en nuestra predicación. There are a couple of different errors that you can experience when you use the law in preaching, though. Hay algunos tipos de errores que usted puede experimentar cuando utilizamos la ley y el evangelio en nuestros sermones. There's this temptation because we want to encourage people to walk well, Hay una tentación porque nosotros queremos animar al pueblo a caminar bien to take the law up as a bludgeon. y podemos tomar la ley simplemente como algo que golpea And to hit the congregation over the head with it. y simplemente empezar a golpear la cabeza de la congregación con la ley. But that will leave them only dejected and condemned. Pero eso solamente los va a dejar abatidos y condenados. This is the error of legalism. Este es el error del legalismo. It says, you must do, you must do, you must do. Es algo que dice, debes hacer esto y debes hacer esto. And yet it gives no relief, Pero no hay ningún tipo de descanso, no de alivio. rest, No hay descanso which is ours in Christ. el que tenemos en Cristo. So that's one ditch that you can fall into. Entonces ese es un abismo por el que usted puede caer. The other side of the road has a equally bad ditch. Pero cuando vamos al otro lado también podemos caer en un error. There is a sermon that is only forgiveness. Tal vez un sermón que es solamente perdón. I don't want to call it gospel because without the law, there is no gospel. No quiero llamarlo evangelio porque sin la ley entonces no es evangelio. A sermon that is only forgiveness deceives the hearer. Un sermón que solamente es perdón, lo que hace es que engaña al oyente. It leaves them ignorant, Lo deja ignorante, optimistic, optimista and unchanged. y sin cambios. This is antinomianism, Esto es el antinomianismo. a rejection of God's law, Es un rechazo de la ley de Dios. which is really a belief that you set the standard for righteousness. Y también es una creencia que debemos pararnos en la justicia. Falling into either of these errors is deadly. Llegar y caer en alguno de estos errores es realmente mortal. If you teach only law, your people will not know to go to Christ for salvation. Si usted solo está enseñando ley, su pueblo o la iglesia no va a saber cómo acercarse a Cristo. And if you teach only forgiveness, your people will not know to go to Christ for salvation. Y si usted solamente enseña perdón, su pueblo no va a saber cómo acercarse a Cristo para salvación. A preacher must be like a skillful doctor. Un predicador debe ser como un médico hábil. They must be able to wield both the law and the gospel. Debe ser alguien habilidoso para ejercer tanto la ley como el evangelio. The law is a scalpel. La ley es como un bisturí With it, the teacher cuts away the dead flesh, que corta las enfermedades y las infecciones y carne muerta. cuts through the hardened heart, Corta a través de los corazones, exposes disease and infection, que expone enfermedades e infecciones, exposes sin. expone el pecado. And if you stop there, Y si usted solamente para ahí, if a doctor stopped having opened up a person,
Si un doctor para la operación de corazón abierto, they would not be a good doctor. entonces no sería un buen doctor, ¿verdad? And if you stop there, you will not be a good preacher. Y si usted solamente para ahí, usted tampoco va a ser un buen predicador. Because the gospel is a balm. Porque el evangelio es como un bálsamo It revitalizes and restores. que revitaliza y restaura. It makes that which was sick well. Es algo para hacer que el que está enfermo ponerse bien. And that which was dead, it makes alive. Y eso es lo que hace que la muerte pase a vida. With the gospel, this preacher doctor applies the healing work of Christ. Con el evangelio, un doctor aplica la obra sanadora de Cristo. So we must hold up the mirror of the law to our congregation Entonces debemos levantar el espejo de la ley a nuestra congregación and to ourselves y a nosotros mismos también, so that we may see our own sin, para que nosotros podamos ver nuestro propio pecado, so that we will see our need for salvation. para que veamos nuestra necesidad de salvación. And then we must show them the cross, Y debemos luego mostrarles la cruz, that they will see they have forgiveness in Christ. para que ellos puedan ver que tienen perdón en Cristo Jesús. Point them to God's revealed standard of righteousness, Muéstrenle la norma justa revelada de Dios, so that having been saved, para que habiendo sido salvados, they might walk in a manner pleasing to Him. puedan andar en una manera que le agrade a Dios. This is gospel obedience. Esto es la obediencia del Evangelio. So as we preach, we have law, gospel, and gospel obedience. Entonces, cuando nosotros predicamos, tenemos la ley, el Evangelio y cómo obedecemos el Evangelio. There is conviction of sin, Hay convicción de pecado, forgiveness for sin, perdón para el pecado and walking forward in Christ. y un caminar hacia adelante con Cristo. So you reassure your congregation that the Spirit of God is at work in them. Entonces, asegúreles a su congregación que el Espíritu está obrando en ellos, That because they are in Christ, que porque ellos están en Cristo, the Spirit is making them more like Christ. el Espíritu los está haciendo más semejantes a Cristo. This is the proper understanding of the law and the gospel. Esto es un correcto entendimiento de la ley y el Evangelio. This is how our teaching is influenced by our confession. Y esta es la forma en que nuestra enseñanza es tiene influencia por la confesión, By its covenantal theology, por su teología del pacto, how it is guided by what we say we believe, por cómo es que está guiada y cómo lo que decimos que creemos. and why it is important for us to be clear about what we confess as a church. Y por qué es importante nosotros confesar y mostrar claramente lo que creemos como iglesia. And that's the end. Y ese es el final de la sesión 3.